Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la clase nuevamente. Hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo que se llama Una visión perdurable de la paternidad. Y si usted no lloró con este capítulo, yo no sé dónde usted está. Pero puede ser que no lo llegó completo o que no lo ha leído completo. Pero yo estaba leyendo esto y mi mente estaba viajando a 1.000.000 de millas por hora. Hermano, yo quiero aconsejarles, lean los capítulos antes de que usted llegue para que usted disfrute el proceso, porque gran parte de lo que está escrito no podemos leerlo todo porque nos tardamos como 2 o 3 horas leyendo, porque tampoco vamos a leer a 100 millas por hora. Hay que leer con calma para conseguir el mensaje del autor, ¿no? Pero le aconsejo que vayamos adentro de él y vamos a ir por encima nosotros, pero marcando los puntos más importantes. Estamos en el capítulo 2, página 25. Vamos a empezar el nuevo capítulo. Una visión perdurable de la paternidad. Amén. Así que voy a pedirle a nuestro hermano Pedro que pueda elevarnos al Señor en oración. Amén. En esta ocasión. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre mío, por que tú nos das la oportunidad, Señor, de reunirnos, Dios, este grupo para estudiar tu palabra, Señor, para aprender, Dios, acerca de qué es la paternidad, Señor, mi Dios, oh Dios mío, y para nosotros seguir creciendo, mi Dios, en el conocimiento de tu palabra, Señor, mi Dios. Gracias te doy, Señor, porque podemos reunirnos en este lugar, mi Dios, cada uno de los hermanos, Señor. Dios mío, yo te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, Padre mío, que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo del corazón, Padre, que podamos no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Si hay alguno que viene en camino, guarda, protégele, líbrale de peligro y tráeles bien hasta llegar aquí, mi Dios, y así todos juntos, unidos, aprender, mi Dios, y escudriñar tu palabra. Bendice, Señor, al maestro, y úsale como instrumento, Señor, para proyectar la palabra, Señor, en esta noche. Porque te lo pido en el nombre dulce y precioso de tu amado Jesucristo. Amén. Amén, amén. Queremos también excusar a Juan Carlos, que está conectado, pero me había llamado de que estaba fuera del área y que iba probablemente a llegar tarde. Y obviamente pues está conectado, pero está con nosotros aquí virtualmente. Nuestro hermano Ángel David también me llamó, está trabajando. Así que oremos por él también para que el Señor se glorifique. Y sabemos que, ¿verdad?, muchas veces el deber nos llama y no puede posponer. Hay que trabajar cuando nos llaman para trabajar. Así que perdona, la dirección de aquí es 6318. Correcto, sí. Porque es que me están pidiendo la dirección para enviarla. Pues muy bien, muy bien. Antes de empezar, hermano, queremos que oren por la iglesia. La iglesia paulatinamente está creciendo y es tremendo, un gozo grande ver que está creciendo, inclusive en los estudios bíblicos. ¿Okay? El miércoles pasado, Nelson, no cabíamos aquí y tú no estabas. Y no estaba acá. Y ya no estaba. Vamos a poner una silla en medio. No, yo sé. Y yo venía apurado y dije, me va a tocar el segundo. Dos, mira. Entonces, esas cosas son cosas tremendas. Así que oremos al Señor para que Dios nos dé creatividad de cuáles son los próximos movimientos que tengamos que hacer, quizás en esta estructura, para reajustarnos en el espacio, porque el espacio lo tenemos, que quizás tenemos que más estratégicamente mejor utilizar el espacio. Así que vamos a orar, y si usted tiene ideas y comentarios, podemos hacer, como dice el americano, brainstorming. Pedro tuvo una iniciativa y estaba yo conversando con eso, y yo quisiera que Pedro estuviera envuelto en cualquier idea que usted tenga, y usted no puede hablar conmigo, vaya donde Pedro y comparta sus ideas y su visión de cómo usted puede ver de que puede mejorar el mejor uso del espacio aquí. Y para nosotros evaluar las ideas, ustedes son hombres, ustedes tienen esa mentalidad para hacer esas cosas. Las mujeres no tanto, pero nosotros estamos diseñados para esto. ¿Okay? Así que oremos y meditemos en estas cosas para seguir creciendo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, una visión perdurable de la paternidad. Una visión. Yo leí ese título y obviamente cuando tú no lees el contenido, pues tú no sabes de lo que se va a tratar. Pero yo pensé, cuando yo leí, yo siempre trato de cuestionarme y ponerme a prueba mi mente, hermano. Cuando yo voy a estudiar,
me gusta retarme con cosas sencillas como esta. Ok, leo el tema y dice, una visión perdurable de la paternidad. Bueno, pues yo veo que esto quiere decir que va a hablar de los padres, va a hablar de nosotros los hombres, una visión que me imagino que va a ser de donde nosotros queremos vernos en el futuro, y perdurable quiere decir que dura, ¿verdad? No tenía nada que ver con la definición bonita que yo dije dentro de mí. Me impactó lo que leí y eso es lo que nosotros queremos compartir. Yo quiero comenzar con esta pregunta para ver si ustedes han tenido una experiencia como esta. ¿Han acaso ustedes soñado alguna vez que Dios les está mostrando algo y ustedes como que conversan con Dios, o ustedes piensan e inmediatamente las contestaciones les llegan y usted tiene una experiencia de que usted tiene como un conocimiento de lo que viene próximo en el sueño, o si sucede algo, usted entiende por qué ese algo está pasando? Lo que quiero decirles es que a veces yo he tenido sueños que yo he soñado, por ejemplo, con el Señor. Yo he soñado, por ejemplo, con el gato. Yo he soñado la vida en el cielo. Yo he soñado cuando gente ha estado enferma, y cuando la gente ha estado enferma por una opresión demoníaca o que han estado enferma para que yo vea y de momento la persona empieza a sanarse y Dios me da a entender en mi corazón, en mi mente, ese soy yo que estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. Tú no estás viendo nada, tú no estás diciendo nada, nadie te está diciendo nada, pero hay una voz dentro que te está hablando. Y eso es en el sueño. Yo he tenido experiencias como esa. Yo no sé si usted ha tenido experiencias como esa, pero uno se queda bien impactado porque son cosas sobrenaturales. Aunque esto es una ilustración, en este capítulo, quiero decirle, por lo menos en mi experiencia personal, yo he sentido cosas como esa. Muchas veces cuando usted sueña, es porque usted comió arroz y habichuela. Ok, esto es cómicamente hablando. Pero a veces, cuando usted sueña, es revelación. Porque Dios también se revela en sueños. Cuando Dios hace estas cosas, usted ve como si usted estuviera viviendo la experiencia. Y usted no se olvida de la experiencia. Es algo bien particular, ¿verdad? Dios te bendiga mucho, amén, amén. Pues eso usted puede quizás, es por lo menos un tip, una sugerencia o una experiencia personal que yo he tenido. Como usted puede hacer una distinción entre, por ejemplo, si usted estaba viendo un juego deportivo o estaba viendo una película y de momento durante la noche usted pasa un sueño que sueña similarmente a lo que pasó, pues sí una influencia porque su mente es tan sofisticada, tan especial, donde hizo también que estas cosas pueden pasar. Usted puede todavía tener imágenes en su mente y puede soñar. Pero cuando Dios hace una revelación, yo puedo asegurarle que usted va a vivir lo que está experimentando en el sueño. Y cuando usted se levanta, usted tiene una retentiva de ese sueño y usted tiene una vivencia. Yo me acuerdo todavía de sueños que yo he tenido cuando yo tenía 5 o 6 años. Me impactaron tan grandemente y yo sé que fue una revelación. Gracias a Dios que también mi mamá me ayudó a entender las cosas. Cuando yo se lo decía a ella, que eso es esto. Qué bueno, y le digo eso porque el capítulo de hoy va a hablar acerca del impacto de nosotros como padres. Si nosotros estamos en el medio, nosotros somos el resultado directo de cómo mi papá influenció en mi vida. Y si usted tiene hijos, usted es la influencia directa de quienes son sus hijos. Y los hijos de sus hijos van a ser resultado de la influencia directa de sus hijos sobre ellos. Por eso es una visión perdurable de la paternidad. ¿Ok? Y entonces, para ilustrar esto, el autor dice que comencemos a imaginar esta ilustración. Y él dice que esta ilustración va por páginas. Pero yo quiero que usted lea esto en su casa
Yo quiero ir a los puntos principales más importantes de lo que el capítulo quiere hablar, pero yo voy a mencionar varios de los puntos más principales de esta ilustración que este autor está queriendo hacer para que nosotros podamos entender lo que él quiere decirnos a nosotros. Y comienza diciéndonos, imagina que una noche estás durmiendo y que Dios se te aparece en un sueño y que te dice, ven acá, hay algo que quiero mostrarte. Entonces, en la experiencia, él enseña un cuarto lleno de basura, una escena horrible. Hay un viejito en una esquina que está, unas expresiones faciales de que está pasando por náuseas porque el salón, el cuarto, está bien apestoso. Y él vomita ahí mismo, lo está diciendo en el libro, y la persona que está experimentando eso que Dios le está mostrando dice, oh Señor, pero ¿para qué tú me muestras esto? Entonces el Señor le dice, yo quería que tú vieras a este hombre, se llama Timoteo, porque hay muchos como él en la tierra. Es un hombre necio y malvado, como lo fue su padre, que siempre me odió y se inclinó al mal. Eso me llamó la atención y yo lo marqué. Y yo quiero decirles algo. Cuando usted lee la Biblia, todo lo que está en la Biblia tiene un propósito de existir. Todo. Yo leo y siempre busco, tengo la tendencia como ser humano de buscar lo más que me llama la atención, lo más que yo creo tiene más impacto. Pero no ignoremos, por ejemplo, ahorita Carlos preguntó acerca del pecado de las dos hijas de Lot. Y esos detalles son importantes porque establecen, quizás vemos una situación cultural de la época. Yes, sir. Dios te bendiga, papá. Tremendo, bienvenido. Entonces, es importante que consideremos siempre, cuando tú estás leyendo la Biblia, los detalles. Porque tú estás leyendo y que lo leas con calma. Leer la Biblia corriendo, como decimos en Puerto Rico, a papagayo, pues no funciona. Tienes que ir con calma, como cuando Dios habla contigo y tú quieres darle una atención de calidad. Es como si, por ejemplo, usted habla conmigo o yo con usted, nosotros los dos queremos tener una conversación de calidad. Pues entonces, ¿cómo te hace una conversación de calidad? Tú pones atención, tú miras a la persona, que si te vienen a interrumpir, pues te necesito que estoy hablando, porque esta conversación es importante, ¿verdad? Pues lo mismo sucede cuando estás leyendo la palabra, porque en ese momento Dios me está hablando a mí. Entonces yo pongo atención. Ese es el capítulo que estamos leyendo ahora, el capítulo 2. Capítulo 2 que estamos empezando ahora. Dios quiere hablarnos de esta manera y el autor dice, imagínense esta ilustración. Tú estás durmiendo una noche y Dios te dice, vente que te voy a mostrar algo. Y tú vas con Dios y Dios te lleva a un cuarto y este cuarto está lleno de basura, lleno de asquerosidad total. En la esquina hay un viejito temblando, mal vestido, se ve que está enfermo, está nauseabundo porque el cuarto está bien mal oriente. El hombre que está recibiendo la revelación le dice a Dios, pero ¿por qué tú me trajiste a ver esto? Entonces, en esta ilustración, esta es la historia, Dios le dice a él, es que yo quería que tú vieras a este hombre. Este hombre se llama Timothy, right? Y quiero mostrártelo porque hay muchos como él en la tierra. Él es un hombre necio y malvado, como fue su papá, que siempre me odió y se inclinó al mal. Y está hablando ahora del papá. Eso yo lo marqué con un magic marker y dije, ok, aquí el hombre está queriendo comenzar la historia haciendo un punto. Okay. El tema del capítulo es una visión perdurable de la paternidad. Estamos hablando de
de nosotros como padres, como hombres padres, ¿verdad? Entonces, Dios en su poder quiso mostrarle las escenas de la vida de Timoteo, de este hombre que está viejito, que está muriéndose, para que esta persona que Dios le está hablando, que es el autor, que nosotros él dice, imagínense que es usted, le mostró Dios diferentes escenas de Timoteo desde jovencito. Y entonces él dijo que tú estás viendo todas las escenas y ahí tú te enteras que él fue concebido ilegítimamente, que su papá se unió a una mujer ilegítimamente, de esa relación ilegítima él nació. Fruto de un embarazo no deseado, quiere decir que lo querían abortar, pero no se pudo abortar, pero lo querían abortar y él lo supo. Ves la pobreza, cómo se crió. Ves que él fue producto, él sufrió el producto de la negligencia. Negligencia, no estamos hablando de amor, estamos hablando de cuidado, de protección, de provisión. El rechazo y el abuso de su padre sobre él. El papá de Timothy, de Timoteo. Esta persona que está viendo esta visión de parte de Dios sacude la cabeza, se siente mal y está diciendo, wow, esto es una situación bien increíble. Está viendo todos estos videos que Dios le está mostrando. De momento Dios le muestra otro video. Él está más joven y lo ve a él robar. Al jovencito Timothy. Lo ve robar, derrochar dinero, descarriar y engañar a otras personas, rechazar todas las responsabilidades y aprovecharse ventajosamente de la gente, de los demás. Y aunque sus demonios por dentro, sus malas experiencias del pasado lo estaban atormentando a cada momento, él respondía alzando el puño contra Dios y maldecía su nombre al tiempo que desperdiciaba sus días y destruía su vida como la de quienes los rodean. Él estaba haciendo las cosas mal y le hacía la vida también imposible a las personas que lo rodeaban. Ese era el estilo de vida de este ahora joven que se llamaba Timoteo, o Timothy en inglés. Él cada día de su existencia perdía cada vez más valor hasta que en su historia llegó al momento actual. El momento actual es Timoteo está en ese cuarto, rodeado de basura, viejo, sucio, decrépito, irreconocible, de jovencito que era al viejito moribundo que está ahora. Entonces, el Señor vuelve a hablarle a la persona que está recibiendo este mensaje. Y le dice, mañana, cuando él cumpla 66 años, van a terminar los días de mi misericordia hacia él. Pediré su alma pecadora e impenitente. Morirá aquí solo y nadie lo va a llorar. Entonces la persona que está recibiendo esta revelación de parte de Dios dice, y entonces, en otras palabras, ¿qué tengo que aprender de esto que me estás enseñando? Dios le dice, él me rechazó, así como la ofrenda de mi hijo, y será juzgado según los parámetros de mi santa palabra. Será arrojado a la completa oscuridad, donde se reunirá con sus padres en el tormento. Ahora, tengamos en mente el tema que dice la visión perdurable de la paternidad. Ve que yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Él está aquí ahora, mañana él va a morir y va a reunirse con sus padres en la separación oscura, en el infierno. Pero ya está diciéndonos ahora el doctor, el padre está en el infierno y el hijo que él crió va a dónde. ¿Por qué va al infierno? Porque no fue educado. Bien, entonces vamos a seguir. Porque esta es la línea para que tú veas cómo
aunque papá hizo las cosas mal, él va a sufrir. Sí, pero viene desde ahí, porque viene desde el papá. ¿Por qué? Porque el papá no lo educaron de esa manera. Exacto. Entonces, como no fue educado, el hijo vio como su papá vivió esa vida de derroche, porque nunca tuvo la educación de... Por eso es la importancia de que haya educación cristiana en la escuela. Porque a veces en la casa, en muchas casas no se enseña. Falta, eso es así. Y entonces ahí es donde sigue un ciclo, porque el hijo va a seguir lo que sigue papi, porque si papi dice, oh, yo no creo en Dios, ¿entiendes? El hijo está escuchando, ¿entiendes? Eso es una esponja que está absorbiendo algo repetitivo, ¿entiendes? Ese es el poder de la mente. Eso es así, eso es así. Y la mente va moldeando, o sea, que Dios no existe, y viene este y, te habla de Dios, pero ya tú tienes en tu mente, papi dice que Dios no existe. Y ahí se lo pasas al otro, y se lo pasas a tu hijo, y tu hijo se lo pasa al hijo de tu hijo. Y por generaciones sigue así. Exacto. Entonces, ahí está la parte, lo perdurable de la paternidad. Entonces, la situación es que en algún momento, nosotros podemos identificar dónde está la falla. Ahora, hay posibilidades de yo romper esa cadena, de romper yo ese ciclo. Hay esperanza. Podemos parar el proceso. Omar, ¿qué tú dices? Claro que sí. ¿Cómo se puede hacer? Porque, como dice Jeremy, esto es una situación emocional, psicológica, que pasa en cualquier hogar, sea cristiano o no. ¿Ok? Lo que muchas veces nosotros no entendemos es que no importa que seamos cristianos o no, Dios existe. Ajá. No importa si somos cristianos o no, Dios va a juzgar por lo que dice y está establecido en su palabra. Entonces, la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después cuando se mueran van a enfrentar al juez y van a ir a donde la persona decidió querer ir, o al cielo o al infierno, a uno de esos dos sitios. Pero nosotros sabemos, porque somos creyentes, de que si nosotros no decidimos por Cristo, por Jesús, ya nosotros estamos condenados para morir. Ya nosotros. Por eso es que la Biblia también te habla de un espíritu de confusión. Porque a la gente no tiene conocimiento, está confundido. Es como alguien que quiere ser ingeniero, pero estudia plomería. ¿Entiendes? Son dos cosas totalmente diferentes. No tiene el conocimiento de la ingeniería, entonces tiene conocimiento de plomero. Ahí es donde yo quiero llegar. Es un espíritu que te está confundiendo porque te lo pusieron en tu vida. Tú tienes que buscar la palabra, los libros, conocimiento, empezar a conocer. Eso se aplica en todo en la vida. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de situación, hay varias cosas que tú necesitas para poder sacar a una persona de hoyo, ¿verdad? Para detener el proceso, ¿verdad? Y Omar, te ibas a decir algo ahorita, o Carlos, te iba a decir algo ahorita, sí. Yo digo que es que, a ver, el peor error digamos, ya de nosotros hombres, hechos hombres, que venimos, o sea, muchos se crearon en familias de la palabra de Cristo. Nosotros venimos del catolicismo, donde hay mucha libertad, mucho libertinaje, el que reza y peca empata, y en fin, y nos dejamos absorber por el mundo y nos dejamos arrastrar por el mundo. Pero el problema es, por ejemplo, yo lo voy a decir personalmente, cuando la persona que empezó la palabra me dijo, vamos a una iglesia cristiana, yo lo primero que pensé, me dio pena. Dije, no, es que donde me vean mis amigos, no es que sea donde me vean en mi casa, dirán, este está loco, este tal cosa. Pero con el tiempo comprendí y entendí. ¿Quién me ha dado la mano a mí? Mis amigos no. Y con los que yo me mantenía bebiendo y rumbeando y en fin, tampoco. Entonces, ¿pena de qué? Lo otro es, lo que usted dijo ahora, que si esto se podía corregir, sí. Mi hermano me decía, yo tengo si no solo un hermano, y él le decía a la gente, no, es que nosotros venimos de gente fiestera, rumberas, salseros, y en fin, y nos gusta el trago. Entonces eso viene en la sangre.
Y yo un día me frené y yo, pero ¿por qué? Yo tengo primos que usted les pone un tango o una salsa clásica vieja y ellos cogen la copa de trago y se arrodillan y eso se echan la bendición y primo y como si fuera un dios. Y yo me quedaba mirando y yo, no, esto no puede seguir así, esto no puede. ¿Sí me entiendes? Ya uno ya empieza a razonar. Por ejemplo, Samuelito. Ahorita les llegó y le dijo a la mamá, hay muchos dioses. Entonces yo me quedé como, yo iba manejando y yo este pelado con esas preguntas. Cuando mamá, es que la profesora dijo que hay 3 dioses. Entonces ya entendí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo ya sabía por dónde iba. Entonces la mamá le dijo, no son 3 dioses. Hay Dios Papá, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que forman una sola persona. Eso es un misterio. Pero yo sé que el niño no va a entender ese misterio y menos uno pues que no alcanza a entender toda esa magnitud. Pero mira que él ya viene, o sea, en la escuela ya le están sembrando una semillita y él quiere escudriñar y él viene con cositas y él es papito Dios esto, papito Dios lo otro y papito Dios gracias por la comida. Entonces yo digo, a mí no me criaron así ni me levantaron así, pero este pelado me gusta y me siento complacido de verlo, que él me dice, papá, yo lloré, tú tienes que orar, papá, el abrir de él en la mañana es la oración, la mamá le dice, vamos a orar. Claro, él no alcanza a dimensionar, él dice, papito Dios, gracias por estos alimentos, gracias por el día, protege a mi abuelo, protege a mis primos, protege a mi papá y a mi mamá, pero ahí vamos. Entonces, la cuestión es dar una educación cristiana desde pelados, porque sinceramente, pastor, yo le voy a decir una cosa, si la juventud de hoy en día está en sacar adelante este mundo, estamos fregados, porque los pelados de hoy en día, yo se lo voy a decir por un comentario que escuché no sé dónde, y más que todo en las iglesias católicas, están desesperados porque ya digamos así, la camada de gente vieja, ya han muerto muchos, pero no ven jóvenes en las iglesias. Entonces, claro, entre comillas lo voy a decir, a ellos les importa nosotros le decimos la ponchera, esa la recolección de la plata. La mayoría de padres les interesa es eso. No les interesa es que tengan una cultura cristiana. Pero entonces eso me dejó pensando, si uno no inculca y si nosotros no tomamos, o sea, él tiene 3 hijas, yo tengo 1 y cada uno de aquí puede tener 2, 3, pero se empieza por algo y se empieza a formar el montoncito. Y ese montoncito va agrandando, pero si no deja los pelados hoy en día llenos de tatuajes y con los ideales que yo digo, esto en mi época no. La juventud se está desbordando. Pues. Eso estamos viéndolo en vivo a todo color. Omar, y después Juan Carlos. ¿Te voy a decir algo? No, yo, como dije, que sí podemos cambiar eso, comprar esas cadenas, ¿no? Lo que tenemos que estar dispuestos de tomar una decisión. Y decir, no, hasta aquí. Si vemos que lo que de mi papá no funcionó, lo de mi abuelo, ¿verdad? Eso sigue corriendo en generación en generación, tú puedes decir, ya se acabó. De ahora en adelante va a ser diferente. Y uno tomar esa decisión. Uno toma la decisión. Pero yo estoy seguro de que lo que te ayuda también a tomar la decisión es que hay un impacto de un Dios. Porque si tú estás atrapado dentro de un ejemplo que fue tu papá, por decirlo así, y estás repitiendo las mismas acciones que tu papá, porque es inevitable, tú lo aprendiste, estás dentro de ese ciclo, pero ahora tú no quieres hacerlo, ahora tú quieres hacer lo correcto para tu vida y tus hijos. Quiere decir que para que hubiera un flip, para que hubiera un cambio de esa magnitud, no hay otra, solamente Dios cambiando el corazón y apretando el botón, ¿verdad? Que entonces tú puedes decir, no, esto me pasó a mí, sí, yo lo lamento, pero lo que voy a hacer es voy a perdonar a mi papá. Eso es bien importante. Voy a perdonar a mi papá, que él es víctima de su papá. Y yo fui víctima del mío, pero yo perdono a mi papá. Y yo me voy a disponer de que eso no se repita de mi generación para abajo. Esa maldición la paro aquí yo, hoy. ¿Right? Entonces, ahí comienzan los resultados positivos. Mire, un ejemplo. Quiero decir algo primero y después. Y no es tan solo educarlo. Y después Juan Carlos está viendo. Es crear una marca en el niño, porque mi familia
Ahora mi tío y mi abuela eran los que servían. Y yo nunca, mi mamá nunca nos hablaba de eso, sí decía, "Ay, Dios existe y eso". Pero a mí me buscaba un pastor en el residencial, donde yo tenía menos de la edad de la nena mía pequeña. Y todos los domingos él iba y nos recogía. Y eso creo en mí una marca, ¿me entiendes? Y yo podía estar lo más al garete que pudiera estar, pero siempre me recordaba que Dios estaba. Y siempre fue por eso, por esa marca que ese pastor creó en mí, que iba todos los domingos a sacar de su tiempo, a buscarnos para llevarnos a la iglesia. Qué tremendo. Ese pastor de que... Una marca, solamente una marca. Yes. Eso hay que aplaudirlo. Juan Carlos, papá. No, yo no tenía comentarios, solo estoy escuchando la mano. Ok. Tremendo. Pedro. Siguiendo el punto de Dios siempre tiene, aunque uno se haya criado, y eso es lo que vamos a ver y estamos viendo en este ejemplo, quizás no el cariño de padre no estuvo ahí, no la presencia de padre, pero en el transcurso de la vida Dios pone a personas en lugares específicos, como el caso del pastor, para que tú vieras que verdaderamente quizás en ese tumulto que tú veías hay una esperanza, ¿verdad? Hay un rayo de esperanza. Ese pastor sacaba su tiempo, dedicaba su tiempo para irte a buscar a un sitio, un residencial en Puerto Rico. Para los que no son de Puerto Rico, es un sitio, ¿verdad?, donde se vive en apartamentos de gobierno y muchas veces no es un lugar muy bueno para criarse. Pero hay gente buena ahí. Yes. Y ese pastor dedicó su tiempo a buscarte, ¿verdad? Quiere decir que Dios siempre, la misericordia de Dios siempre está ahí. Eso es lo que yo quiero llegar. Que Dios siempre está mirando las necesidades. Y acuérdate que Dios es nuestro Padre Celestial. Y podemos ver la figura de Dios como Padre en personas como ese pastor. En personas, quizás una persona que te ayuda cuando tú... Eso es un mentor. Que tú puedes decir, yo quiero imitar el ejemplo de esa persona porque ha marcado tu vida, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hace, para no adelantarme, pero lo que Dios le está mostrando, vamos a decir a nosotros, ¿verdad? Lo que Dios nos está mostrando es que por 66 años la misericordia de Dios estuvo, ¿verdad? Para ver si este hombre levantaba su vista, pero él lo que hacía era que levantaba el puño, porque tenía tanto odio en su vida, ¿verdad? De la manera que se había criado. Pero en esos 66 años, si nosotros lo analizamos, yo estoy seguro que Dios puso en esos 66 años personas para ver si él podía despertar y mirar arriba, pero eso es lo que Dios le está diciendo, no miró, sino que sigue todavía levantando su mano en oposición a lo que yo quiero hacer con él. Dice en la página 26 arriba, cuando Dios le está poniendo estas imágenes a esta persona para que vea, parte de la vida era de que esta persona que está viendo las visiones hacía así, cuando veía las partes donde el hombre rechazaba toda forma de sabiduría y advertencia que Dios en su misericordia enviaba a su vida para rescatarlo. Se rebela contra la autoridad, desprecia toda reprensión amorosa y rechaza diversas invitaciones para cambiar de vida. O sea que a través de su vida, como dice Pedro, de sus situaciones, Dios siempre, exacto, para con amor tratar de acercarse, y la persona pues tiene siempre dos opciones, o sí o no. Sí, no, y yo pienso que Dios usa muchas veces nuestro diario vivir en situaciones, ¿me entiendes? Como a veces tenemos un mal día y lo vemos como un mal día, pero Dios está usando ese día para hacernos llegar a Él, ¿me entiendes? Para llamar tu atención, porque a lo mejor tú estás tan afanado como yo a veces en el trabajo, que Dios me crea un segundo de, a lo mejor lo que va a ser un mal rato, para que yo piense, oh Dios, ayúdame con esto. Sí. ¿Me entiendes? Cambió totalmente lo que yo tenía aquí. La perspectiva. Exactamente, arriba. Yes. A lo que él viene, ¿me entiendes? Porque a veces
son muchas situaciones. Uno pasa situaciones con los padres, con los hijos. Sí, señor. ¿Entiendes? Pastor, pero hay un Ajá. caso, Y después, lo que usted decía de romper la maldición. En su familia, un ejemplo claro es usted y su mamá, que llegó, su papá venía con, no sé si con sus abuelos, en fin, pero su papá llegó a un punto de que tanta oración, Dios, o sea, Dios permitió ese proceso para que su papá llegara a un final y se diera cuenta y se arrepintiera. Y lo otro es que, hablando de la misericordia de Dios y lo que don Pedro decía, que Dios muchas veces se reflejaba en digamos, puede ser el Emanuel, el hermano Víctor en él. Aquí empezando, estoy estudiando la Biblia, en el principio, cuando Adán pecó con Eva, que los iba a sacar del Edén, Dios le dijo a Adán, no solo Jesús, y eso sí no lo había, no lo había oído o no lo había recalcado ahí, yo estaré contigo. No te preocupes que yo siempre voy a estar contigo. Dios, Padre Dios y Padre Hijo, también lo dijo cuando iba a morir. No se preocupen que yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. Entonces, ese estaré contigo es que Dios utiliza gente desde su, ¿cómo decirlo? Desde su grupo, digamos, que tienen el corazón que Dios quiere que sean, y va utilizando esa gente para poder acomodar a los que estamos desacomodados, digámoslo así más o menos. Dios siempre tiene un proceso establecido. Y de hecho, en lo próximo, que Emanuel, te iba a decir algo. ¿Qué iba a pasar? En primer lugar, toda persona tiene una naturaleza caída, posadante, debido al pecado en el cual Adán y Eva incurrieron y cayeron de la gracia del Señor y cayeron en un estado de rebeldía contra Dios. Y así está el mundo, caído, muerto y en oscuridad. La única manera no es la Iglesia Católica, no es el agua bendita, no es el crucifijo, no es ninguna iglesia, no es la denominación, no son la gente, solamente un nuevo nacimiento puede hacer la obra en una persona. Por eso Nicodemo le pregunta a Jesús ¿qué hay que hacer para ser salvo? ¿Qué hay que hacer? Y él tiene que nacer de nuevo. Y él lo entendió de la manera natural, pero el Señor Jesús se está refiriendo a algo espiritual, algo que se da lugar en el espíritu. Un nuevo nacimiento, un renacimiento, una renovación espiritual que viene por medio del Espíritu Santo cuando alguien abre su corazón al Señor. Cuando alguien abre su corazón al Señor, sea el padre, sea la madre, sea el hijo, sea la hija, sea el abuelo, a cualquier edad, en cualquier estado, en cualquier momento de su vida, el Señor puede restaurar la imagen de Él en esa persona por medio de ese nuevo nacimiento de su espíritu, para que haya una conexión entre Él. Pero por eso dice la palabra que el Señor quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y que procedamos al arrepentimiento por resultado de haber llegado al conocimiento de la verdad. Pero este hombre rechazó el conocimiento de la verdad, lo cual lo privó a él de ser libre. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? La verdad es una persona. Y esa es la esperanza de gloria, dice la Biblia, de nosotros. Es la esperanza de vida. Es quien es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. No hay restauración, no hay transformación, no hay nada sino por Cristo. O sea, tenemos el ministerio de la reconciliación debido a Cristo y a su obra en la cruz del Calvario, que ha sido provista. Entonces nosotros, la iglesia, que nos ha sido encargado del ministerio de la reconciliación, de ser embajadores, llevamos a estas personas toda esta vida al conocimiento de la verdad. Yo tuve entendimiento de la verdad
pero yo me crié en un hogar roto, en un hogar donde fui privado del amor de una relación paterna y materna. Pero la verdad me hizo libre. Amén. O sea, Cristo me hizo libre cuando yo tuve un encuentro verdadero con Él. A la edad de 17 años, yo tuve mi choque con el Señor. Yo tuve mi encuentro con el Señor. Y el Señor pudo comenzar, y yo le abrí mi corazón a Dios. Y yo dije, Señor, haz en mí lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que nosotros, los futuros padres que están en la actualidad, no importa que hayamos pasado, no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y el Señor, como dice la palabra, aunque padre y madre lo dejaron, con todo Jehová te recogerá. Aunque mi Dios es mi Padre supremo, celestial, y es a quien yo acudo para esa figura paterna, el Señor me ha dado personas en mi vida en quien yo puedo acudir, a quien yo puedo confiar y mirar como ejemplos de bondad, de benevolencia en mi vida. Por ejemplo, los padres de mi esposa, esos son las personas que el Señor ha acercado a mi vida, que yo puedo mirar, wow, es un buen figura paterna, una buena figura materna. A veces yo veo la relación que tiene mi esposa con su padre y digo, wow, yo estoy aprendiendo todo esto al solo observar con mis ojos la relación que ellos tienen, las llamadas que ellos se hacen todos los días, al ellos extrañarse el uno al otro, pensar en el uno y en el otro simultáneamente. Y digo, wow, Señor, si yo hubiese tenido eso cuando yo me criaba, pero yo no experimenté nada de eso y yo no supe nada de eso hasta después de los 20 años. Pero el Señor me está dando esa iluminación a través de esa persona, Él sobre todo, pero después a través de esas personas que le sirven al Señor, son cristianos y son buenos ejemplos a mi vida, aunque yo tengo 25 años, porque no me importa la edad. O sea, todos necesitamos aprendizaje, todos necesitamos sabiduría y todos necesitamos el conocimiento del Señor para poder lograr ser los padres eficientes que Dios quiere que nosotros seamos hacia nuestros hijos, para ser fuente de influencia de papá, como el papá que está allá en los cielos. Amen. Yo quiero decir que la Biblia nos da ejemplo de un ejemplo grande fue David. David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero en la vida de David hubieron situaciones que hicieron que sus hijos se alejaran de buscar a Dios, ¿verdad? Como en el caso de Absalón y otros hijos que David tuvo, que se rebelaron contra Dios por las consecuencias que trajo esto, ¿verdad? Y ellos no siguieron el ejemplo del padre, sino que, en otras palabras, la Biblia lo que nos dice es que ellos pues le estaban diciendo por tu culpa. Y vemos que David no le dio cariño a estos hijos tampoco, ¿verdad? Aunque él era el rey, pero estos hijos se crearon de una forma bien distinta. Nosotros como padres cristianos, porque somos cristianos que estamos aquí, tenemos que educar a nuestros hijos, ser ejemplos para ellos, instruirnos en la palabra. Cuando ellos lleguen a grande, nosotros esperamos que ellos sigan ese ejemplo. Pueden haber casos que los hijos se desvíen de las enseñanzas que nosotros le damos, ¿verdad? Pero que nuestra mente esté clara, nuestra conciencia esté limpia de que nosotros hicimos todo lo posible contando con Dios para educar a nuestros hijos. Y si nuestros hijos se desvían, oramos para que ellos puedan, esa palabra que se sembró, pueda llegar, ¿verdad? Y ellos puedan volver a los caminos del Señor. Pero puede haber casos que no. ¿Por qué lo digo? Porque yo he visto personas de la farándula que dicen que ellos se criaron en la iglesia, pero ahora no creen en Dios. Y son la gente más depravada que existe, dentro de Hollywood, todas esas cosas. Gente de la iglesia. O sea que
no, aunque este ejemplo es duro, pero también ha habido casos que los padres han criado a sus hijos de una forma, ¿verdad?, estricta, cristiana, y llega el momento que los hijos se apartan. No es culpa de nosotros, es la decisión de los hijos. La Biblia nos dice, instruye al niño en su camino. Yo todavía con mis hijos, cuando tengo que aconsejar, los aconsejo, pero ya ellos tienen su vida, ¿verdad? Ellos toman sus decisiones, y yo oro por ellos para que el Señor los dirija, los guíe, que ellos puedan educar a sus hijos también en el conocimiento del Señor, y que esto siga como empezó el libro aquí, en parábola abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo contaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor. Precioso, ¿verdad? Eso está en el Salmo 78, 2 y 4. Eso es lo que nos toca a nosotros. Contar lo que Dios ha hecho con nosotros, a nuestros hijos, y que nuestros hijos sigan. Amén. Hasta que Cristo venga. Amén. Héctor, dime algo, Héctor. Todo lo que yo he dicho ustedes. No. Yo creo que no tengo nada que añadirle todo lo que ellos han dicho, pero ya que él dice lo que él está hablando, ese verso ahora, dice que antes le decían que la escribiera en las manos, donde quiera, para que los niños lo aprendieran. Pero lo que él dijo ahora, mi papá y mi mamá nos criaron a nosotros en la iglesia, desde que nacimos. Al hermano mío mayor, cuando mi papá trajo a mi mamá del hospital, antes de llegar a la casa, pararon en la iglesia. Antes de llegar a la casa de mi abuela, pararon en la iglesia y él entregó a mi hermano mayor. Y esa fue la vida que nos... Pero llegó el momento, como Pedro dice, que cuando yo hice mis decisiones, por más que ellos nos instruyeron en el camino, yo cogí un camino equivocado. Y tuve largo tiempo en ese camino, hasta que después, como dijo el hermano, hasta que tuve el encuentro con el Señor. Entonces ya eso lleva como 30 años que yo volví a los caminos del Señor y le estoy sirviendo desde entonces. Como todos los cristianos saben que hay días que, como decía Pablo, hay días que uno está arriba, hay días que está abajo, pero la cosa es terminar la carrera, no es cómo la terminé. Pero entonces nosotros instruimos, usted sabe que las niñas de nosotros se criaron en la iglesia, pero llegaron el momento que cuando fueron adultas, pues ya hicieron decisiones de que no iban a la iglesia todos los domingos. Pero ¿qué pasa? Hace el testimonio que dijo mi esposa la semana pasada. Estábamos esperando y orando. Ya la menor está yendo a una iglesia, se está envolviendo con la misionerita y ella está, pero mire, ella está sobre el fruto, tarde o temprano, como dice la Biblia, instruye el niño en su carrera y aunque llegue a Dios no se apartará. Pero yo no sé si usted se recuerda cuando usted hizo una oración por ellas dos en Sion. Sí. Se recuerda que usted nos dijo que esas niñas le iban a servir y desde entonces a mí nunca se me ha olvidado. Yo me paré en esa promesa, porque ellas no están yendo a la iglesia ahora. Ellas no fueron muchachas de estar en las bares, ni nada, ni tomar, ni licor, simplemente que ya no. Pero me paré en la promesa que usted nos dijo. Eso nunca, esas niñas van a volver a servir al Señor. Sí. Y ya comenzó una y estamos por la otra. Eso es lo que estamos hablando. Uno instruye al niño y tarde o temprano la influencia de lo que, sin importar lo que yo hice, sin importar los 20 y pico de años, 30 años que estuve en la calle, al momento en que yo volví al Señor, que el Señor de ahí en adelante comenzó. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo sucedió eso? Hay una palabra que resume cuando vemos que todo aparentemente está cayendo, free fall, y de momento Dios pone la mano y entra en escena. ¿Cómo se llama eso? Ricardo. ¿Ah?
Misericordia. No, está bien cerca. Intervención. Sí, no, está bien cerca. Empieza con G. Gracias. Bien. La gracia. No merecemos la intervención, pero Dios entró. Es que aquí también dice que estamos por la misericordia de Dios. Sí, gracia y misericordia, eso está. El de misericordia, eso está pegadito. Pero venga, hay una cosa, hay una frase que más o menos no la entiendo mucho, pero es más o menos así. Por un justo serán salvos tú y tu familia. Algo así, hay una frase en la Biblia, no sé, o la he escuchado. La palabra mía es, la salvación es individual, pero si ahí dice, usted es mi papá, y usted está en la palabra y yo me descarrilé, o mi mamá está en la palabra y yo me descarrilé. Entonces, ustedes por mucho que oren, ¿serán salvos ustedes dos o todos los de la familia, incluyendo el descarrilado? No. Cuando tú lees la historia, pues, tienes que leer ese versículo y por qué se dijo, para que entiendas por qué se dijo. Pero la aplicación espiritual de eso es que si tú, Carlos, tú viniste al Señor, tú eres la columna ahora de tu familia. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a buscar de que Dios te transforme de manera tal de que tú des luz en tu casa. Y que la palabra de Dios llegue a tu casa a través de la voz tuya. Y de tu ejemplo, y de tus amonestaciones, y de tu palabra continua, de tu conducta de amor. Y entonces la salvación que entró por ti se regó en tu casa. Pero la salvación es individual, yes, pero no llega. Cuando es salvación, para que la gente se salve, tiene que oír la palabra. La gente no se puede salvar de otra manera. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les diga algo? Entonces, cuando entraste tú en tu casa, tú fuiste el primero, entonces tú dices, ok, me tengo que apartar de maldad, me tengo que apartar de las cosas malas, tengo que brillar en mi casa. Señor, tú me conoces. Yo no sé ni la mitad de lo que estoy diciendo, pero contigo yo puedo. Yo tengo a disposición de que tú me cambies y me transformes a lo que tú quieras conmigo, pero yo necesito tu ayuda en esto. Yo quiero que mi familia se salve, pero yo quiero entonces que tú me uses a mí. Ya yo te recibí. Úsame para que mi familia se salve. Y ahí es el comienzo. Y en la historia, por esa persona, él fue el comienzo. El resto de las personas recibió la bendición, entonces ellos pudieron hacer lo mismo que él hizo, que era aceptar al Señor. Eso es así. Y es por eso que dice la lección en el proceso de Dios mostrándole la escena de la vida de él, que el muchacho le dice, Señor, pero que tú me estás dando el ultimátum, que ya está sentenciada esta persona. Esa persona va a morir eternamente, va a estar separada de ti. ¿Qué hay de bueno en ver la vida de este hombre, Señor? ¿Por qué tú me has dado esto? ¿Para qué me enseñaste esto? Esto es doloroso, esto es horrible. Entonces él dice, es que quiero mostrarte lo que mi gracia puede hacer. Y yo marqué eso también. Entonces la persona le dice, ¿qué tú quieres decir? Él le dice, tú has visto dónde está Timoteo hoy, ¿verdad? Ahora quiero que conozcas su vida como debió vivirla. Si él y su padre me hubieran obedecido a mí por completo. Vea, ahí Dios le está diciendo, él es un resultado de su papá y su mamá. Yo te voy a mostrar lo que mi gracia puede hacer si ellos hubieran hecho las decisiones correctas desde el principio, desde bien antes. Ya sabes que la paga del pecado es muerte, pero quiero que conozcas también los resultados de la rectitud. Y entonces, en el acto, en el momento, Dios hace que esta persona viaje por el tiempo para atrás y vuelve y lo lleva para atrás. Yo quiero hacerlo lo más rapidito posible porque yo quiero, hermano, que usted en su casa, por favor, lea esta historia con un café. A mí me funciona el café, no sé qué es algo, pero sí, pero lo hace con calma. Léalo con interés porque usted se va a emocionar. Cuando usted lee esta historia, usted se va a emocionar. Y lo primero que hace es que le está enseñando al papá de Timoteo. Él se llama, ¿cómo se llama él? James. James. Yes. Una persona recortado, coco pelado, vestido del ejército,
Y está en la iglesia al lado de una muchacha humilde, vestida sencillita. Esos son los papás de Timoteo. Y entonces, ¿cómo desde ese momento, voy a hacer la versión, porque ya son las 8:30, cómo desde ese momento el que está predicando está haciendo el llamado? No, porque tú necesitas del Señor, porque Dios puede transformar las cosas. Y está James, está ahí trancado, está. ¿Cuántos quieren aceptar al Señor? Y las personas se estaban levantando, estaban caminando para el altar. ¿Cuántos quieren la oración de fe? Porque tú necesitas arrepentirte, necesitas ser transformado por el poder de Dios. Y él está aguantándose aquí y de momento como que siento como que algo lo tocó. Él se levantó y pasó al frente y aceptó al Señor. Él habla con su novia y le dice, mira, nosotros no podemos hacer más lo que estamos haciendo de tener intimidad. Tenemos que tratar de agarrar al Señor. Y ella dijo, pues sí, vamos a hacerlo. Vamos a vivir para el Señor. Haciendo la historia larga, corta, ellos se casan, están buscando del Señor, están sirviendo al Señor en la iglesia, tienen su hijo Timothy. El papá empieza a enseñarle a su hijo la palabra de Dios, empieza a orar con él, empieza a enseñarle a amar al Señor. Timothy sigue creciendo. Cuando él tiene 15 años, él va a un campamento de padres con hijos. Él quiere que él aprenda a ser un hombre íntegro. Él delante de todo el mundo dice, yo estoy orgulloso de mi hijo, porque dice la nota que el papá nunca le dijo eso a él. Entonces él estaba haciendo con su hijo lo que su padre nunca hizo con él. Y de esa manera estaba sanándose. Eso es necesario que lo hagamos. Lo vamos a sentir súper. Lo vamos a sentir renovado. Vamos a sentir como Dios se siente al hacer las cosas que Él hace con nosotros. Vamos a sentir un poquito de eso. Y entonces Timothy sigue creciendo y sigue poniéndose viejito. Él se casó con su esposa, obviamente. Tienen sus hijos. Entonces James se está cruzando con sus nietos. Está Timothy enseñándole de Dios a sus hijos. Y él gozándose de viendo de que Timothy le está enseñando a buscar de Dios a sus nietos y él está acá. Timothy tiene 80 años. El enfermo está en la cama. Todo el mundo está feliz porque... No Timothy, sí Timothy. Porque Timothy está viejo, pero lleno de vida. Disfrutó sus hijos y sus nietos. Y James ya no está. Pero Timothy es el producto de James. Porque James hizo lo correcto con Timothy. Y Timothy hizo correcto con sus hijos, lo correcto que había que hacer con sus hijos. Y entonces, tú estás viendo todo esto, Dios está mostrándonos, ¿verdad? En esta visión, tú estás viendo todas estas cosas, inspirado por la historia. Yo estoy en la página 35 ahora, abajo. Inspirado por su historia y con las lágrimas en los ojos, sonríes a reflexionar profundamente en la increíble visión que acabas de experimentar. Entonces, la importancia de tu rol como esposo y padre se ve clara como el cristal. Cada hombre cosechará lo que siembra. Y eso yo lo marqué también. Yo no tengo que cosechar lo que sembraron en mí. Por eso yo dije ahorita al principio que en el nombre de Jesús, todas las cosas malas que lamentablemente yo no pude disfrutar por X o Y razón del pasado, si yo quiero sanar, yo tengo que perdonar ese pasado. Yo tengo que perdonar a las personas que estuvieron envueltas con todo mi corazón, para que número uno, para que tú estés libre de esa cadena, que no tengas que mirar más para atrás. ¿Ok? So, tenemos que perdonar eso. Y entonces, no mirar para atrás, más nunca. Segunda de Corintios 5:17 es nuestro versículo en Cicibar. Ese es el versículo principal. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, somos, recibimos al Señor, nuevas criaturas somos. ¿Y qué pasa después? Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué es lo que pasa después? Las cosas viejas. Quiere decir que las cosas viejas, eso se refiere a que el pasado. Y dice, y ahora son todas las cosas hechas. Quiere decir que el futuro es nuevo. Quiere decir que
Dios nos está diciendo, tú viniste a mí, tú tienes que mirar para adelante. No mires más para atrás. El mirar para atrás es atadura, es remordimiento, resentimiento. Entonces, eso es un veneno. Yo prediqué eso el sábado, el domingo. Eso es un veneno que, sí, nunca uno es feliz. Entonces, Dios quiere que seamos felices. Sí, yo he estado caminando en la clase, escuchando y dirigiendo todo lo que están hablando. Y en este punto donde acabamos de llegar, donde hablamos del versículo que comienza diciendo, las cosas viejas pasaron, nueva criatura eres. Y seguido de eso dijiste, cuando aceptamos a Cristo y venimos al Padre. Cuando hacemos eso, realmente nace la paternidad entre nosotros y nuestro Dios. Ese es el punto de esta lección, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comenzamos ese nuevo caminar en Dios, no es simplemente, ahora soy cristiano, no puedo mover mi fe, ¿no? Se comienza a ejecutar en el mundo espiritual una serie de cosas a nuestro favor, porque pasamos a ser bebés, somos hijos del Padre. Ahí nace la paternidad de nosotros y esa conexión que hay con Dios. Y si la conexión es con Dios, con el Altísimo, con el que nunca su brazo se acorta, es maravillosa, porque vamos a gozar de ese ejemplo que le está dando Dios, el segundo ejemplo, quiero decir, a esta persona con respecto a Timothy y lo que hizo su padre correctamente. Es decir, que nosotros sin saber pasamos a ser herederos de nuestro padre como hijos cuando aceptamos a Dios. Y es maravillosa esta paternidad, sin ánimos de menospreciar el tema de que tengamos padres biológicos, porque obviamente es muy importante, es la figura. Pero qué perfecto es Dios que aunque tengamos una figura, y como dijo Emmanuel, por ejemplo, yo nací en la iglesia prácticamente, pero mi hogar era otra cosa diferente, era el antónimo de lo que se quiere. Y él tuvo un encuentro y luego él fue creciendo, digamos, en la carne, en lo humano, pero fíjese que su padre nunca lo abandonó. No estoy hablando de su padre biológico, estoy hablando de su padre, nuestro padre, que también es nuestro padre. No lo abandonó, ¿entiende? Le dio paternidad realmente, porque la palabra paternidad cierra una responsabilidad para nosotros acá de que como hombres pasamos a tener responsabilidad dentro de nuestro hogar, y la paternidad se refiere a ese acobijo, a esa situación que tú tienes para con tus hijos. Entonces hay dos cosas ahí bien importantes. La paternidad en Cristo no tiene un defecto, tiene mucha añoranza, enseñanza, virtud. La paternidad del padre biológico es diferente, porque somos humanos, estamos en la carne, somos humanos, tenemos errores, cometemos errores. Por eso es que tenemos que cuidar nosotros como padres nuestra paternidad hacia nuestros hijos e hijas, porque somos el ejemplo y la moral de ellos. Y cuando ellos tengan cierta edad, que a ti no te parezca que algo está correcto y se lo vengas a reclamar, puedes tener una respuesta contundente. A lo mejor no es ofensiva, pero te vas a acudir donde te van a decir, wow, tú me estás diciendo esto, pero tú también lo hacías. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. En actitud, en pensamiento, en obra, en todo. Y más, cuando ya hemos recibido a nuestro Padre Celestial, tenemos que cobijarnos siempre en Él. Pedir dirección, poner las cosas sobre las manos de Él y sobre todo entregarle nuestras cargas, porque somos humanos, la carga siempre salta. Y a veces no podemos manejarla. Nos dejamos llevar por el arrebato, por la impresión, por la emoción, ¿entiendes? Por nuestro carácter, por nuestro yo, y salta en el pasado aunque no queramos. Entonces es bien importante poner primero, que ni siquiera el lugar de Él es primero, es que Él existió, y punto. Ponerlo allí en nuestra relación de hogar, de familia, de amistad, de hermano, en cualquier relación. Ponga a Cristo en el centro de su relación. No deje mirar al cruz y verá que la paternidad se hace tan efectiva como la paternidad del Padre hacia nosotros. Y de eso se trata, ¿no?
de que nosotros podamos ser el ejemplo para nuestros hijos de lo que una relación de Dios con nosotros es. Y esa es la idea más cercana para nuestros hijos, poder tenerla, es al vernos a nosotros. Amén. Y eso lo habíamos hablado en la primera clase también. Tremenda palabra. Entonces, al final de toda esta experiencia de visión, dice esta persona: Señor, ¿cuál es la historia verdadera de las dos historias que tú me acabas de decir? Porque me gusta la segunda historia. Me gusta lo que pasó con la gracia. Pero yo quiero saber cuál de esas dos historias es la real. Entonces, el narrador dice que el Señor está mirándolo fijamente a los ojos y el rostro del Señor, la sonrisa deja de ser. Ya el Señor no estaba sonriendo. Y la persona dice: no, Dios mío, por favor, no me digas que la historia real no es la historia buena que yo escuché ahora. O sea, el Señor le dice: no es la historia buena, la historia real es la historia mala. Entonces, el Señor le dice: ahora tú sientes la profunda pena que yo experimento cada día cuando veo a los hombres desperdiciar su vida. Se te llenan los ojos de lágrimas y sufren una profunda pena que derraman ante él. Pero no lo saben, Padre, dice la persona. Ellos no se dan cuenta de lo que está en juego. Jamás han visto cómo es realmente. No conocen la diferencia de la manera en que tú me la has mostrado aquí hoy, en esta noche. Entonces dice Dios: pero tú sabes. Y yo marqué eso también. ¡Wow! Y imagínense, cuando al principio de la lección tú estás diciendo que Dios le dijo: mira, él es Timón, y como él hay muchos hombres en la tierra. ¡Wow! Eso es tremendo. Entonces, ahora ahora, dando el ejemplo que lo que está sintiendo él por él. Pero imagínate entonces, ¿qué siente Dios cuando son tantos? O somos, porque... Entonces Dios está haciendo que esta persona experimente estas dos visiones, estas dos experiencias. Le dice al principio: tengo que mostrarte esto para que tú lo veas. Entonces aquí le dice: tú sabes. Y si leyera mi palabra, también lo vería. Pero lo realmente importante, y esto yo lo marqué y lo subrayé, lo más importante, lo realmente importante es resolver en qué hombre quieres convertirte. ¿Cuál decisión tomas? Exacto. Entonces, esta persona dice: pero Señor, yo no tuve un padre como el que tuvo Timothy. Mi padre no se parecía a James en lo más mínimo. Siento que me perdí muchas cosas. Jamás me sentí amado, jamás me sentí bendecido, ni guiado así por mi papá, nunca. Entonces, necesitas de Dios. Esto yo lo marqué también, hermano. Este es el último párrafo de la lección, la página 37. Dice: entonces necesitas usar el resto de tu vida. Este es el llamado para nosotros hoy para terminar. Necesitas usar el resto de tu vida para romper esa cadena e iniciar un nuevo legado para tu familia. Has visto ambos caminos. Es tu oportunidad de elegir. So, tenemos que elegir, hermano. Esas son las opciones. Right. O rompes cadenas, rompes con tus iniquidades y buscas ser un nuevo legado y pones debajo del tapete tu propia concupiscencia y te agarro del Señor, o realmente vas a estar en problemas. No hay otra. O sí, o sí. Otra cosa que quiero decirles, hermano, felicitamos a Héctor, que Héctor cumple 28 años de casado, ¿eh? 28. ¿Cuándo fue? ¿Ayer o hoy? Hoy. Hoy tuviéramos miedo a hacer bacala. ¿Sabes por qué lo digo? Quiero llegar. Y se casó hace 10 años. ¿Sabes por qué lo digo? Porque todos nosotros necesitamos mentores.
En la primera clase hablamos de que todos nosotros nos necesitamos a todos nosotros. Todos nosotros necesitamos mentores. ¿Quién es un mentor? Alguien que yo puedo aprender, como decía Pedro ahorita, que yo puedo aprender de esa persona. Creo que me tocó algo también. Que yo veo que puedo crecer. Yo no soy perfecto. Y yo tengo mentores en este cuarto. No importa la edad. Yo he aprendido muchas cosas de este caballero. Y él ha sufrido muchas cosas. How you doing? Awesome. Gracias por Señor. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser prestos para escuchar y tardos para hablar. Adiestrar nuestro corazón para que busque a Dios y enseñarle a nuestro espíritu a rechazar las malas influencias, las malas amistades, las malas costumbres, para que cuando yo actúe, naturalmente actúe, y que mis hijos vean el ejemplo que necesitan, que mi esposa reciba la medicina, el aceite que ella necesita de parte mía como una mujer. Y al yo ver el producto de las cosas que están pasando en mi familia, yo me alimento. Ese es el llamado de Dios para los padres que estamos aquí. ¿Entienden? Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Esto está tremendo. Damos gracias a Dios que el hermano Israel está con nosotros también, de los mayores de Puerto Rico. De la conexión de los bacanales. De Camuy. Camuy. La montaña allá arriba. Gloria al nombre del Señor. Gracias, hermano, por venir y ser fiel al Señor. Vamos a seguir creciendo juntos. Ese es el refrán mío. Creciendo juntos. Gloria al Señor. Vamos a orar y yo quiero pedirle a tu cumpleaños. A mi hermano Héctor. Aniversario. Cumpleaños. Y es el aniversario. Que nuestro hermano Héctor. Lo que estaba diciendo, por eso mencioné lo de los mentores, porque Héctor también es una persona que a través de los años él ha mostrado su fidelidad a Dios. Su esposa también. Es un ejemplo de personas que uno puede considerar que sea un mentor. Porque 30 años sirviendo al Señor ha demostrado que el barco de él, pues el capitán es Cristo. Porque no tan solo estar 30 años sirviendo al Señor, es servirle al Señor en medio de este mundo. ¿Okay? Así que estamos bien contentos de que hayan veteranos. Pedro, ustedes son las personas más senior, más Israel, que están con nosotros, que tienen años casados, que han visto la vida y que pueden darnos varias historias de la vida y que nosotros podemos adquirir sabiduría. No tenemos que experimentar los problemas si nosotros recibimos los consejos de los ancianos. La palabra de Dios dice que la multitud de consejos hay sabiduría. Y no tengo que repetir los errores, no tengo que enfrentarme y hacer lo mismo que... Yo no tengo que probar las drogas para saber qué es malo. Yo lo que tengo que escuchar a alguien que pasó por ahí y que aconseje, y yo no lo hago. Eso es sabiduría, mi hermano. Amén. Así que entonces vamos a orar, Héctor, por favor. Quiero hacer un punto antes de... Cuando usted comenzó la clase, usted dijo algo de estudiar. Y una cosa es oír a los predicadores y ir a una clase y aprender, pero otra cosa es uno mismo estudiar la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. Y a mí me gusta mucho estudiar, como ustedes saben. Y lo que les quiero decir es que cuando nosotros estudiemos, lo que nosotros estamos buscando ahí es vernos nosotros en lo que estamos estudiando. Esa es la idea del estudio. De nos vernos a nosotros mismos como un espejo, dice la Biblia. Vernos a qué es lo que tú quieres decirme a través de la palabra. Pero casi siempre con ustedes notan que cuando empieza con un escenario, esto empieza con un escenario para darnos una idea. La idea es de que nosotros nos veamos primeramente en el escenario para poder ver el fin de lo que el Señor quiere mostrarnos. Si no nos vemos en ese escenario, si no nos vemos como ese padre, como ese hijo, como Timoteo, no vamos a entender el final. Sobre la idea que leamos, como él dice, con calma, palabra por palabra,
Párate, estudia qué es lo que tú me quieres decir con estas palabras. Cuando nosotros nos sumergimos en ese escenario, entonces vamos a poder ver el fin de lo que el Señor quiere. Pero si comenzamos leyendo y seguida entramos al final, nos vamos a perder todo lo importante de lo que el Señor quería que nos viéramos dentro de ese escenario. So, leer con calma, mirar con calma, detenernos. ¿Qué tú quieres? ¿Quién soy yo en este escenario? ¿Soy yo Timoteo? ¿Soy yo el papá? ¿Soy yo el hijo? ¿Quién soy yo? Entonces, esa es la manera de estudiar. Vernos nosotros en lo que estamos estudiando. Amén. Padre, gracias. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que han llegado aquí para recibir de tu palabra, Padre amado, Señor. Enséñanos, Padre, a ser hacedores, Señor. Enséñanos qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos de cada palabra, Padre amado, de cada una de estas clases, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos? Que tu palabra sea grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor. Que nosotros podamos, Señor, ayudar a otros, Señor, que podamos incluir a nuestros hijos, a nuestros familiares, nuestras esposas, Padre amado. Señor, y que todo lo que nosotros hagamos, Señor, sea de tu agrado. Señor, bendice nuestra entrada, bendice nuestra salida, Señor. Prospéranos, Señor, en todo lo que nosotros hagamos, Padre amado, Señor. Y sobre todo, Padre, que nosotros sigamos creciendo, Señor, aparezcamos a ti cada día más y más, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Glorifícate, Padre amado, Señor, en todo lo que nosotros hagamos, Señor. Y ahora que nos preparamos para ir a nuestro hogar, Señor, llévanos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén. Amén. Dios bendiga a todos, familia. Amén.